Bienvenidos a la primera clase de AutoCAD. En este curso vamos a aprender desde cero cómo utilizar la herramienta que es el AutoCAD, para qué nos sirve y algunos trucos para poder trabajar de forma eficiente. Vamos a iniciar explicando qué es el AutoCAD. El AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora, conocido por sus siglas en inglés CAD, que es CAD, desarrollado por Autodesk. Es una de las herramientas más populares y potentes utilizadas por arquitectos, ingenieros y profesionales del diseño y la creación. Se utiliza para la creación de dibujos técnicos en 2D y 3D. Partiendo de este contenido o esta breve descripción, deberíamos saber de que existen diferentes herramientas CAD que produce Autodesk para diferentes especialidades. Estos simplemente son el AutoCAD como base, más las herramientas especializadas para lo que es mapas, para arquitectura, para mecánico, eléctrico y civil. En la parte de arquitectura vienen trabajándose elementos 3D, como que fueran dos, em, como puertas, ventanas, paredes, techos, muy similar a lo que hace Revit o ArchiCAD. En la parte de Civil 3D nos incluye también como una versión light del AutoCAD Map. Nosotros podemos desarrollar superficies, curvas de nivel, carreteras, diseños hidrosanitarios, todo lo relacionado con infraestructura y trabajo de topografía. En la parte eléctrica, nosotros hacemos todo lo que es el diseño eléctrico, circuitos, arranques de motor, toda la documentación y elementos relacionados a los paneles. También existe lo que es un AutoCAD LT, que es una versión light, la cual únicamente es 2D y viene con las herramientas más básicas. Este tiene un precio más económico. La forma que Autodesk trabaja es a través de suscripción anual. También tiene una versión que es pago por demanda. Solo lo alquilas cuando lo necesitas para algunos proyectos. Hace algunos años se dejó de usar la versión perpetua, hace varios años ya realmente. Y el precio va a variar según las otras herramientas que incluyas dentro de tu licencia de AutoCAD. El precio siempre anda como por 1.500 a 2.000 hasta $3.000 por año. Cabe mencionar de que existen otros software CAD similares, con los cuales podrás aplicar el conocimiento que estás adquiriendo en este curso. Y estos son como el ZWCAD, el BricsCAD y el ProjectCAD. Todos estos son muy similares, casi calcados, y posiblemente abramos unos cursos más adelante o subamos algunos videos en nuestro perfil de YouTube o en nuestras redes sociales. Cuando nosotros iniciamos con AutoCAD o lo abrimos, veremos esta interfaz y vienen estos colores, los cuales vamos a ir conociendo ahora. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el botón del menú de aplicaciones o botón de inicio, que si nosotros le damos clic, nos va a mostrar limitadamente lo que es, donde podemos crear nuevo, abrir algún archivo, convertir, comparar, reparar nuestros demás elementos. También vemos iconos como nuevo, abrir. Esta ventanita que miran, o esta pop-up que sale aquí, básicamente nos da una descripción del comando, el alias, que sería QNew u Open, en el caso de que quisiéramos abrir. Esto es para un Set Manager. Y en este menú desplegable, que son estos triangulitos, nosotros podemos mostrar más o habilitar diferentes iconos o tareas en este botón. En segundo lugar, tenemos lo que es la cinta, que es esta de aquí, muy similar a la que vemos en otros programas como Microsoft Word, en ArcGIS, en las versiones más recientes.
Casi todos los programas han pasado o sintetizado y agrupado todos los comandos y funciones en una cinta donde semeja a un archivero donde están ordenados y estas pestañas son las que nos muestran el contenido o herramientas que se agrupan dentro de ellas. Para el momento de dibujar, normalmente vamos a utilizar esta. Cada pestaña está subdividida en pequeños paneles. Por ejemplo, el primer panel es el de dibujo. Aquí vamos a encontrar todas las herramientas de creación para nuestro dibujo. Segundo, tenemos lo que son las herramientas de modificación, como mover, copiar, estirar, escalar, hacer un mirror o un espejo de los objetos, rotar, trim, que es cortar o extender para las líneas. Fillet es cuando queremos que un rectángulo tenga un remate curvo. El chamfer nos permite hacer un corte en línea recta. El array, en español son como matrices, nos permite hacer copias eh, a un espacio determinado, ya sea sobre una línea o a través de un círculo. También vamos a tener la parte de anotación, que es un resumen. Cada uno de ellos, como podrán ver, trae un triangulito que es el menú desplegable, donde si lo habilitamos o le damos clic, nos va a estar mostrando otras funciones o elementos. Este es otro panel importante, que es el de los layers, donde nosotros vamos a ver los layer properties, los estados de los niveles y demás. También es importante que comprendan el concepto de los layers, que son capas, o así se llama en español, son como los acetatos. Los acetatos son estas hojas transparentes que normalmente se utilizan en las portadas de los informes o documentos, que son como de un plastiquito. Bueno, hace muchos años, cuando se estaba haciendo la animación, simplemente se dibujaba un fondo y luego los personajes se iban dibujando manualmente en uno de estos acetatos y simplemente se iban tomando diferentes fotos de esto para que se mostrara el movimiento de la animación. Así es como se hacía anteriormente las películas animadas, como las de Disney y los cartoons de Warner Brothers, etcétera. Ese era el método de alineación. Y entonces, básicamente, estos son los niveles, donde yo voy a crear diferentes objetos en diferentes capas. Lo vamos a ver a más detalle cuando ya empecemos a dibujar los elementos. Lo más seguro es que sea en la segunda clase. Luego tenemos la parte de bloques, donde podemos insertar, detectar, editar, crear, y properties, que es donde nosotros podemos modificar o copiar las propiedades de los objetos a otros. Podemos agrupar, medir, podemos medir distancias, radios, ángulos, áreas y volumen. Estos son unos comandos transparentes, por así decirlo. Simplemente me van a decir cuánto miden, pero no me genera una cota o una dimensión que quede impresa. Eso es con otros comandos. También tenemos el clipboard, que nos permite copiar y cortar objetos, hacer el pegado especial y vínculos. Es todo lo que necesitamos en esta parte de inicio. También podemos insertar, vemos cómo se detallan más en los diferentes paneles de esta cinta, los elementos, como por ejemplo el PDF import, que es el comando que vamos a utilizar en la segunda clase, donde vamos a poder importar DGNs y PDFs. Esto en mediados de los 2010 era casi imposible hacerlo, tenías que buscar algún programa en línea o un sitio en línea que te lo pudiera convertir. En la parte de anotación podemos ver que ya aparecen las dimensiones o cotas y podemos configurarlas y editarlas. También podemos hacer los multilíderes y y las tablas, que son muy similares a las de Excel. También las nubes de revisión, las escalas las podemos editar desde aquí.
En Parametric básicamente son restricciones que nosotros podemos preestablecer para nuestro dibujo. Ayudan para ciertos elementos. En la mayoría de nuestro trabajo no lo vamos a necesitar. Aquí en View es donde nosotros podemos hacer visibles diferentes elementos en nuestro dibujo, como los tool palettes. Nos va a mostrar herramientas, restricciones, bloques que nos pueden ayudar en nuestros trabajos. Properties, de aquí lo podemos activar o desactivar en caso de que lo necesitemos. El comando para activarlo también es props eh, o el comando MO, enter. Perdón, es MO, enter. Con MO, enter ya nos activa el comando. Si lo vuelvo a cerrar y quiero activarlo, puedo escribir props de properties. Esto que se muestra aquí es nuestra línea de comandos donde nosotros vamos a escribir y leer lo que AutoCAD requiere para ejecutar las acciones. Cuando yo ni siquiera voy a terminar de escribir, me muestra una lista de posibles comandos. Si lo de Properties, me lo activa. En Propiedades, que es esta paleta de aquí, por eso está en el tablero de paletas, nos muestra que podemos cambiar el color, el layer o capa donde creamos el objeto, el estilo de línea, la escala de esa línea, el tipo de grosor, si tiene transparencia, si tiene algún grosor. Esto es para cuando 3D Visualization es cuando estamos trabajando en 3D. Ese es otro módulo. También podemos ver los objetos o los estilos de ploteo para ese objeto, las coordenadas y otros datos importantes. Muy bien, entonces ya hemos visto el menú de aplicaciones, hemos visto la cinta y también la opción, este espacio de aquí es el modelo. Espacio de modelo es el espacio donde nosotros podemos dibujar. De fábrica viene con estas cuadrículas. La podemos quitar desde aquí abajo, dando clic. También la podemos deshabilitar con el F7. F7 lo activa, F7 lo apaga. Con el F8 enciendo y apago el orto. El orto está el botoncito de aquí, me permite escribir y dibujar de forma perpendicular a los ejes X y Y que están aquí. Este es el UCS. El UCS es el símbolo de referencia del sistema de coordenadas de usuarios. User Coordinate System, sus palabras en inglés. Recuerden que este espacio negro es un tablero gigantesco donde nosotros podemos dibujar todo como que fuera un papel milimetrado, ya que este era el concepto con el cual se diseñó el AutoCAD. Y la línea de comandos, ya vimos las propiedades. El View Cube, que es este elemento de aquí, es el que nos va a permitir ver y editar la forma en que nosotros vemos nuestro modelo. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. Si yo vengo y lo arrastro, puedo convertirlo a una vista 3D. Y este ya dejó de ser solo un rectángulo. Ahora es un 3D solid. Podrían ser columnas, etcétera, etcétera. Y si necesito regresar a la vista superior, solo le doy top y ya me la cambio. Esto es un elemento que
2007, 2008 AutoCAD, lo que era el Maya, 3D Max y la mayoría de sus productos para hacer trabajos con modelos tridimensionales. Es bastante útil. También nos muestra la orientación de norte, sur, este y oeste. Ese porque está en un WCS. Si lo cambio a un nuevo UCS, puedo moverlo y cambiarlo, pero es preferible que el UCS siempre esté en el 0,0. Eso nos va a servir para ver el sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver lo que es el Darwin Status Bar, que es este de aquí. Este nos permite tener estas pestañas que son como las hojas de Excel, funcionan exactamente igual. Si doy control y lo arrastro, me genera una copia. Le doy doble clic y lo puedo renombrar a gusto. El modelo es el primero, es la mesa infinita. Estas hojas son en las que nosotros vamos a configurar nuestros planos para impresión. En este menú desplegable de aquí, yo puedo escoger si mi barra de estatus de dibujo lo puedo mover al encima para así poder tener más hojas o layouts aquí enumerados a cuando está la, endosado o empotrado dentro de la barra de estatus de aplicación, que es esta otra de aquí abajo, donde yo puedo activar y desactivar demás funciones, como ya habíamos visto el, el grid, el snap mode, que este puede setear que el icono solo se mueva en esas coordenadas. Este es el dynamic input, que probablemente ustedes lo tienen activado y es el que hace que cuando yo estoy escribiendo a la par de mi cursor se despliegue diferentes funciones como los comandos. Ahora me pide la coordenada y eso puede ayudar a facilitar, pero si su máquina tiene algunas limitantes de video, no se los recomiendo, ya que tienen que estar muy pendientes de lo que les está pidiendo. Entonces, por eso. Entonces, básicamente, estas son las funciones principales del AutoCAD y de la interfaz. Las demás las iremos viendo a medida. Si necesito, antes de que pasemos a la siguiente parte, cambiar o modificar algo, aquí puedo activar y desactivar botones. El Dynamic UCS también, el Selection Cycling. Este me comentó alguien que le encantaba, pero básicamente es que si yo tengo varias copias, Selection Cycling, si lo tengo encendido, me muestra que hay varios objetos. Al tocarlo, va a poder permitir seleccionar alguno de ellos. La verdad es que es útil. A medida que vamos dibujando, podemos saber si hay varios objetos detrás de ellos. Eh, Al seleccionarlos ahorita, pueden ver de que me dice que hay tres de ellos. Si necesitara que este fuese rojo y necesito ver el que está atrás, realmente solo tendría que tocarlo y ya me selecciona el siguiente objeto. Así sucesivamente, pero yo necesito, de aquí me lo mando atrás de todos. Ese es el comando draw order y el alias es dr, y le doy un enter, me lo manda hasta atrás. La verdad a mí me parece un poco molesto y no lo uso.
Por eso normalmente yo lo tengo desactivado, porque prefiero tener mayor control de qué selecciono y qué estoy viendo. Así, varios objetos tienen las mismas propiedades, son copias de sí mismos, por eso no lo hago. Muy bien. Antes de continuar, vamos a mencionar lo que son los requisitos que requiere AutoCAD. Lo podemos resumir en entre que sea un procesador de 3 GHz o más, preferiblemente, aguanta con un 2.5. La memoria RAM puede ser con 8, pero se prefiere de 16 o más. El espacio en un disco sí son 8 gigas los que ocupa, y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12, más o menos, o mínimo de 4 gigas, se prefiere más. Estas son computadoras que se pueden encontrar en el mercado. Para dibujo 2D no se compliquen, no van a necesitar tanto. Podrían quedarse con 8 gigas de RAM, con procesador de 2.5 GHz, y el espacio del disco sí es el mismo. Tarjeta de video sí le va a correr con una menor, pero cuando empiecen a trabajar en 3D, o con el Civil 3D, van a sentir cierto lag o lentitud en la ejecución de la pantalla por los gráficos. Muy bien. Ahora vamos a definir cómo son los comandos. Realmente es que todos los programas y aplicaciones de diseño asistido por computadora, y la mayoría en el Word, utilizan con comandos que el usuario activa dependiendo de sus necesidades. Esos comandos se pueden activar a través por los iconos, dándole clic en ellos, o activando, en el caso de AutoCAD, escribiendo el comando. Esto es a través de la línea de comandos. Recuerden que esto es editado o realmente heredado del código de programación, porque AutoCAD es un programa que se lanzó en los 80. Se utilizaba bastante lo que era el lenguaje de programación DOS, lo cual funcionaba a través de estos comandos escritos. Por eso es que se heredó, eh, se quedó como estándar de Autodesk. Sí es un programa viejo, pero toda esta longevidad que ha tenido le ha permitido convertirse en un programa robusto. Por eso es uno de los programas más vigentes y estandarizados a nivel global. ¿Sí? No es un programa BIM nativo, pero no significa que no pueda trabajar en BIM. Para poder trabajar en BIM con AutoCAD simplemente hay que poder seguir o ser muy estricto en el momento de utilizar los protocolos de dibujo. La gente que está sacando el curso de Revit ya ha podido ver cómo es la correcta importación o qué cosas hay que hacer para poder llevar información de nuestros archivos CAD a Revit. Entonces, los comandos se activan de esa forma. Normalmente, si lo hago por icono, le doy clic al icono. Ahora en la pantalla me dice que especifique el punto de inicio. Doy un punto. Y ahora me está pidiendo que especifique el segundo punto o si va a ser un arco o que define algunas características de esta polilínea. Por el momento le voy a dar clic. Ahora me sigue pidiendo el siguiente punto, y como podrán ver, ahora me habilitó la opción de close. Yo puedo darle clic aquí y él automáticamente me cerró este polígono, que es una figura cerrada. Si quiero obtener información de él, simplemente le doy clic y en propiedades me dice el área y la longitud, que sería el perímetro. Entonces, recapitulando, la forma de cómo funciona un comando es por icono. Lo activo, leo lo que me dice, doy un clic, clic, clic.
Y si necesito cancelarlo, bueno, aquí le haría C para cerrar y él terminó. En caso de que no quiera cerrarlo, lo activo con clic. Y si yo le doy Enter, él cancela el comando y lo deja suelto. Otra forma es dando Escape. Con un Enter y un Escape puedo cancelar. Ahora bien, ¿cómo lo hago a través de comandos? Si quiero hacer una polilínea, tengo que utilizar el alias. Si yo me detengo encima de la polilínea, me va a decir que el alias es pline. Puedo escribir PL y él ya me activó el comando. Ahora solo me está preguntando cuál es el siguiente punto y funciona exactamente igual. Algo que es importante y que es una típica pregunta de examen es ¿cuántos teclas o formas de dar un enter hay en AutoCAD? Son cuatro. Son cuatro. La primera es a través de las dos teclas, o las primeras dos son las dos teclas de enter, la de la parte de letras y la que está en el teclado numérico. Existe una tercera que es apretando la tecla space. Entonces, está este enter, la tecla espaciadora es un enter y el clic derecho del mouse. También me puede llegar a funcionar como enter cuando tengo un comando activo. Enter. Y el que se le haga más fácil le va a ayudar. Ya que hemos visto lo que es la interfaz, los comandos, los requisitos de sistema, vamos a ver la configuración del programa. Para cambiar la configuración, para que pueda funcionarnos más eficientemente en nuestros computadores, si no son muy potentes, nos vamos al menú de aplicaciones o botón de inicio, vamos al botón de opciones, nos aparece esta ventana y aquí podemos hacer diferentes cambios. En este caso, yo necesito cambiar la interfaz para la grabación de los videos de la clase, que sea más fácil de visualizarlos. Y voy a cambiar el tema a un color claro. Lo voy a aplicar y él viene y ya aplica algunos de estos cambios. La parte importante es esa, saber que tenemos el aplicar y cerrar. El aplicar me aplica los cambios y le tengo que dar OK para poder salir adelante, seguir editando. Ok. Vamos a empezar una vez ya seteado el color, que yo lo voy a usar en claro para las clases. Si ustedes prefieren el color oscuro, no hay ningún problema. Es personalizable y gusto de cada quien. Vamos a deshabilitar el Display Paper Shadow y el Create Viewport in the New Layout. Estas dos opciones únicamente hacen consumir el recursos de video, porque solo es una sombrita, no es un efecto visual. También el crear un viewport en las hojas nuevas lo va a hacer en el layer actual, entonces no vamos a tener control. Y lo importante de todo programa es de que nosotros debemos tener el control de todo en todo momento. Y una vez ya hecha la primera configuración para nuestras plantillas, nos olvidamos de eso y ya no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces, en esta pestaña, que es la de Display, es lo único que vamos a cambiar. Lo otro que podríamos hacer es quitar el background, pero por ahora no lo vamos a hacer. Eso va a ser en una clase más adelante. En Open and Save, nosotros podemos editar en qué versión de AutoCAD vamos a guardar. AutoCAD ha hecho estos saltos de versiones. Por ejemplo, de la 2000 saltó hasta la 2004, aunque sí hubieron cambios entre su versión 2000 y la 2002.
la cual fue la que yo emprendí a usar AutoCAD. Y luego la siguiente fue en 2007, donde sí hubieron cambios drásticos, muy importantes en lo que era la interfaz, el uso del programa. Se mejoraron las funciones 3D y fue un programa inestable. La mejor versión fue el 2008, la siguiente. La primera fue donde la lanzaron, el 2008 fue donde la corrigieron. Luego el siguiente cambio fue en el 2010, que fue donde ya empezaron a introducir el cambio de la interfaz gráfica. Ahora ya aparecía, ya se incluyó el ribbon. En la 2007 se introdujo lo que era el dashboard. El dashboard es, permítanme, dashboard. Pues creo que ya lo quitaron. Dash, sí, dashboard, ya no existe. Era una paleta que me permitía editar todas las opciones de 3D. Ya el dashboard ya no existe, creo. Entonces fue el cambio. Entonces, y eso fue en el 2007. En 2010 ya hicieron el cambio de interfaz, 2013 mejoró y luego en 2018 fue que hicieron varios cambios. Y desde entonces es la misma versión en la que seguimos guardando hasta ahora que estamos en 2020, la versión del 2025. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro equipo, con nuestros colaboradores, personas que tienen versiones mucho más anteriores a la 2014, si lo vamos a tener que guardar en esta versión. O si le vamos a compartir a alguien que trabaja en MicroStation, deberá ser en una versión 2004. Si vamos a enviar archivos para QGIS, que sea una versión de XF 2013, preferiblemente. Creo que en las versiones recientes de QGIS sí le lee la 2018. Listo, nosotros vamos al 2018. Aquí es donde nosotros definimos el tiempo entre que se salve. Podemos bajarlo a 5 minutos para que si por error se cierra el programa, se va la luz y solo sean 5 minutos que perdamos, les recomiendo que mejor estén salvando manualmente. Es un tic y manía que tienen los dibujantes y los arquitectos que han trabajado con AutoCAD. Estar salvando cada vez que hacen un par de cambios, hacen un par de comandos. Tenemos control S. La otra que vamos a cambiar es las preferencias del usuario. La escala de inserción es la importante. Los que han trabajado con AutoCAD han tenido problemas cuando están jalando archivos o objetos de otro archivo. O le sale súper gigante o le sale súper pequeño. Esto tiene que ver. Vamos a convertirlo a metros para que asuma que lo que estamos jalando sea en metros y que lo va a insertar en metros. Este es importante, le vamos a aplicar. En drafting nosotros podemos cambiar lo que es el tamaño de nuestro grip y de nuestro big box del cursor. Si nosotros queremos cambiar el color, yo lo cambié para que fuese más visible en los videos, lo hacemos siempre en display y en colors. Aquí también podemos cambiar en el dinámico, también si quisiéramos hacer algunos ajustes, pero como yo no lo utilizo, no hay problema. El otro que hay que editar es en selección, los efectos, las configuraciones de los efectos visuales. Damos clic. Vamos a marcar todas las casillas.
Esto es para que cuando nosotros tengamos nuestro archivo y vayamos pasando encima, no se resalten ni las referencias externas, ni las tablas, ni los grupos, ni las multilíneas, ni los hashes. Porque esto al final del día solo es un efecto visual, no es, no es algo que realmente me consume. Yo ya sé que son esos elementos. Y este de aquí, las áreas de selección, lo pueden mover un poco para que cuando estemos haciendo el video puedan verlo gráficamente. Básicamente tiene que ver con los métodos de selección, que de izquierda a derecha es un window, de derecha a izquierda es un browsing, donde se me va a permitir seleccionar todo lo que esté dentro del área azul, y en el verde significa que todo lo que toque y que esté dentro del área se va a seleccionar. Obviamente yo cuando trabajo solo tengo deshabilitado para que no se me esté consumiendo recursos de video, pero por mientras se acostumbran, sí es bueno tenerlo. Damos OK, aplicamos OK. Aquí hemos hecho una configuración básica para que nuestro AutoCAD nos trabaje de forma más eficiente o nos consuma menos recursos sin tener que hacer una configuración realmente drástica dentro de nuestro usuario, nuestro computador. ¿Por qué? Porque normalmente en la mayoría de las oficinas o estudios, las computadoras están protegidas por claves de administrador que pertenecen al personal de IT. Entonces, como no tenemos siempre acceso a esto, con esta configuración es más que suficiente para que su AutoCAD le funcione bien. Ahora, para poder utilizar este archivo como plantilla, nos hace falta editar lo que son las unidades. Podemos buscarla desde el botón de inicio, en utilidades de dibujo, y le vamos a dar unidades. Nos abre esta ventana. Miren, dice que la escala de inserción. Vamos a decir que inserte las escalas, todos los objetos en metros. Aquí yo puedo decidir que la longitud si es decimal, arquitectónica, de ingeniería, fracción, por si quiero ponerlo en pulgadas, si quiero trabajarlo en pies o elementos científicos, lo dejamos en decisión decimal. La precisión está en 4. Pueden dejarla solo en 2, pero yo prefiero dejarlo en 4 porque si estoy trabajando con pulgadas, eh, por las paredes, que el eje siempre está a 7 centímetros y medio, necesito mínimo 3 dígitos. Pero si ya voy a trabajar en pulgadas, una pulgada equivale a 0,0254 centímetros. Por eso con 4 es suficiente. Los ángulos podemos dejarlos siempre en 2, no hay ningún problema. Y le damos OK. Y mucha gente le va a decir que esa es la configuración de unidades, pero solo le estamos diciendo a AutoCAD en qué escala me va a insertar los objetos, pero no. La verdadera forma de configurar las unidades de nuestro dibujo es a través del comando DWG Units. Le damos Enter y nos abre esta ventana de la ventana de texto de AutoCAD, donde aquí puedo leer todos los comandos, pero en este comando que estoy utilizando, que es el WG Units, me dice que escoja la unidad en la que estoy trabajando. En este caso, viene por defecto, en medio de los corchetes, el 3. El 3 corresponde a milímetros. Yo lo necesito en metros. Escribo 6, Enter. Ahora me dice en qué forma quiero que se muestren las unidades, se muestran. De fábrica viene en sistema decimal, me parece correcto. Solo le doy en Enter. La precisión me dice que está en 4. 4 cifras decimales o 4 ceros después del punto me parece perfecto. Le doy Enter o escribo 4. Si necesitara que fuera menos, le doy 3. Pero en este caso le voy a dar 4. Enter. Ahora vienen las preguntas importantes.
Scale object from another Darwin's about insert. Cuando esté insertando objetos desde otro dibujo, ¿qué escala quiere que tengan? ¿O quiere que se, se inserten en la escala que tienen? Le decimos que no, porque vamos a asumir, o sabemos de que la mayoría de personas asumen que están trabajando en metros. Entonces le decimos que no. ¿Quiere que haga un match entre las unidades de ese dibujo y las nuestras? Le decimos que no, no lo necesita. Y la última, que si queremos escalar los objetos que ya están dibujados en nuestro archivo. En este caso no tenemos dibujado nada, pero aunque lo tuviéramos dibujado, nosotros asumimos que estábamos trabajando en metros. Entonces, las unidades, aunque eran milímetros, realmente son metros para nosotros. Entonces le damos que no y enter. Y ahí ya terminó el comando. Podemos cerrar la ventana y ahora sí, con estas dos configuraciones que hicimos, ya no vamos a tener problemas, salvo una muy rara excepción, cuando estemos jalando objetos desde otro archivo a nuestro archivo. Ahora vamos a salvarlo. Para salvarlo le puedo dar al símbolo del disquete o darle control S. En estos casos ya me habilita lo que es la opción para salvar. Entonces yo tengo que buscar la carpeta donde lo voy a guardar. En este caso, en el caso de AutoCAD 2D, y lo vamos a guardar como plantilla clase 01. Salvamos y ya está salvado. Otra cosa, aquí arriba tenemos para buscar alguna explicación. Aquí es donde nosotros nos logueamos. Podemos obtener la ayuda de dibujo y saber más opciones. En el Layer Properties, nosotros vamos a crear objetos y los layer y capas. Esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Bueno, eso es todo por hoy. Agradezco su tiempo y recuerden, las clases son martes y viernes de 7 a 9.